Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Hemos titulado la enseñanza de hoy, La Nueva Vida. Hay muchas cosas que se relacionan con la nueva vida. Estar casado, dicen unos, es otra vida. Hoy estoy viviendo una vida nueva, dicen algunos, por cosas materiales o porque han pasado de una etapa a otra. Pero en el tema, la nueva vida, ya en el Evangelio, ¿cuál es la nueva vida? Hay gente que está pegada a religiones y cuando le hablan del Evangelio tienen mucho miedo, mucho temor, porque no entienden en sí la bendición que es el Evangelio. No perciben, no captan lo que es el poder, la gracia divina que recibimos cuando empezamos a vivir el Evangelio. Vamos a tomar una porción en la segunda carta del apóstol Pedro, en el primer capítulo, la segunda carta del apóstol Pedro, en el primer capítulo, versículo 2, versículo 3 y versículo 4. 3 maravillosos versículos. Nos dice la Escritura: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a venir una vez más en oración y decirle: Padre, Señor Dios Todopoderoso, en esta preciosa hora nos inclinamos ante ti, suplicando la gracia. Señor, yo te suplico el control absoluto, el gobierno supremo del Espíritu Santo, para que todo corazón y toda mente, Señor, sea bendita y sea, Señor, tu Espíritu revelándonos tus verdades, tus maravillas por medio de tu palabra, en el nombre glorioso y bendito de Cristo Jesús.
Amén. Pensando en el contenido de estos versículos, busqué en varias traducciones, la Nueva Traducción Viviente, la TLA, la Nácar Colunga, la Torre Hamad, la Biblia de Jerusalén, la Nueva Versión Internacional, porque es tan maravilloso el significado de cada frase que están en estos versículos. Y mientras yo buscaba a manera de entender, surgió una pregunta: pero ¿entiendes lo que lees? Y es porque recordé aquel momento de un ciudadano de Etiopía, de Candace, dice el libro de los Hechos capítulo 8, que había recorrido una gran distancia para unirse a las fiestas judías en Jerusalén. Había llegado a Jerusalén, había participado en las fiestas y dice que iba en su carruaje leyendo las escrituras. Y ahí Dios, que tiene cuidado de cada detalle, si usted se interesa en conocer más de la palabra y está dedicando tiempo, está buscando, una de las cosas que a mí me gusta y me han servido es ponerme a leer la palabra de Dios cuando en los momentos tengo mayor energía, mayor disposición, mayor dedicación. Y eso me ha servido mucho. Ahora, leyendo esto y acordándome la pregunta que hizo Felipe al etíope: ¿entiendes lo que lees? Le dice él: ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Había interés, había disposición, había un deseo de entender lo que iba leyendo. Y lo que él iba leyendo era lo que dice el capítulo 53 del libro de Isaías. Toda la profecía en cuanto al Mesías, en cuanto al Señor que habría de venir. Y empieza Felipe a explicarle, porque él le dijo: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y ahí arrancó Felipe. Una de las cosas más complicadas que puede tener o tiene cualquier ser humano es entender lo simple y sencillo que es la palabra de Dios. Dios ha revelado su palabra y está bien clara en todo lo que nosotros. Ahora, hay cosas que no las vamos a entender porque dice la Escritura: son misterios. Son misterios. Pero en el día que toque, las revelará Dios, porque lo necesario ya está revelado. Como dice Deuteronomios 29:29, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y las no reveladas solo le pertenecen a Dios. Entonces, ¿por qué nosotros como personas a veces, como decimos en buen centroamericano, andamos dando tumbos, andamos pataleando? Porque como que nos falta interés, disposición, anhelo, no de poder entender, sino obedecer y hacer como manda la palabra del Señor. Aquel etíope prestó atención
Y cuando le relata todo el contenido de aquella profecía y le habla cómo había muerto Cristo, cómo había resucitado, y le habla de la doctrina, de lo que dice San Mateo 28, 19 y 20. Él dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y dice que todo lo hizo. Y cuando lo bautiza, dice que no vio más a Felipe y el etíope eunuco salió gozoso. Amados, si le vamos a dar cabida al evangelio, si lo vamos a tomar como dice la palabra, ya le hicimos. Ya estamos bendecidos. Estamos perdonados. Y en lo que continúa la vida, la Biblia dice cómo tenemos que continuar. Ahí dice la palabra, en la epístola a los Filipenses, en la epístola a los Efesios, en la epístola a los Corintios, hay muchos versículos. Romanos 6 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Y los versículos 4, 5, 6 y 7 de Romanos 6 hablan de la nueva vida. Habla de que fuimos sepultados. El hombre muerto, el hombre viejo murió y la nueva criatura resucitó. ¿Para qué? Andemos en novedad de vida. Lo que dice Hebreos 12, versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, oiga bien, no de manera loca, no en competencia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la clave? Ahí lo dice el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. En la porción que leímos de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, gracia y paz sean multiplicadas, oiga bien, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En el conocimiento de Dios. Debemos de conocer la palabra de Dios para ser sabios, para ser prudentes, para ser sencillos. No un sábelotodo, no alguien que habla más, no alguien que se va a distinguir por lo que él dice, sino porque Dios honra a los que le honran. Les compartía yo a los hermanos en el primer culto que hace unos 6, 7, 8 años vinieron unos hermanos de California que quería que tuviéramos una reunión acá en el templo. Yo no sabía de qué se trataba y les dije que sí. Entonces ellos vieron los salones y me dijeron, mire, queremos montar una universidad. Su iglesia llena los requisitos, su edificio. Tenemos licenciatura, tenemos doctorado, tenemos maestrías. Y cuando me empezaron a hablar licenciados a los 6 meses, doctores a los 2 años, maestría a los 3 años. Y yo les dije, esos cartones que ustedes hacen yo los puedo hacer para darle garabato a toda la gente que viene aquí. Pero Dios no me ha mandado a eso, ni me ha puesto a eso. Vaya a ver cuánto cuesta un bachelor en la universidad. Miles y miles y miles de dólares. Y el estudiante tiene que pasar mínimo 4 años. Un doctorado, 6, 7 años. Una maestría, otros 2 o 3 años más.
dependiente de la capacidad intelectual y del aspecto económico. Cuesta. Pero esta gente quiere enmaletar licenciados, doctores, posgrados con 6 meses, con 2 años y 3 años. ¿Y sabe cuál es el colmo? Que no preguntan si son siquiera bachilleres. No preguntan eso. No, hermano, aquí en la teología se empareja todo. ¿Cómo no? No se trata de comprar un anillo, de comprar un cartón. Se trata, hermanos, si nos vamos a meter a la universidad de Dios, creer, obedecer, confiar y vivir la nueva vida que es en Cristo Jesús. No se trata de otra cosa. Creer, confiar, mantener la esperanza y vivir la vida que nos enseña la palabra de Dios. Porque hay gente que puede tener cualquier título. Nosotros como creyentes podemos tener 2, 3, 4, 10 años de decir que somos evangélicos, pero ahí en el capítulo 12, seguid la paz con todos, dice el Señor, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Así que, hermanos, si vamos a vivir en el evangelio, cualidad, la paz, virtud, la santidad, y en base a la palabra, la Biblia nos motiva a creer, a obedecer a la palabra de Dios, porque todo lo que vivamos y todo lo que querramos en esta vida, Dios lo tiene, Dios lo da. El problema es que muchos de nosotros somos bien raros en nuestra conducta. Tendemos a ser inconstantes, tendremos a ser cambiantes. Hay un diagnóstico para las personas que cambian de ánimo de un extremo a otro y le llaman el bipolar. Y hay gente religiosa que es bipolar. De repente está pero súper animado, con gran deseo, y de repente está más frío. Ya saber qué. Esos síntomas, la medicina para contrarrestarlo es la oración y la lectura de la palabra. Por eso dice Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Oiga bien el ruego que Pablo hace. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no de recuerdos, sino en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y oiga bien lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Usted y yo, en nuestro entendimiento, tenemos que saber cuál es mi condición, cuál es su condición. No nos vamos a dar, como decían los abuelos, atol con el dedo. No. Tenemos que saber nosotros mismos cuál es nuestra condición y luego entender que necesitamos una renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Es agradable y es perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si Él me ama, que yo lo pueda amar a Él. Si Él me está hablando, que yo le pueda obedecer a Él.
que la palabra que yo leo la pueda creer. Porque si no la creo y no la obedezco, entonces dice Pablo, entonces creíste en vano. Te has engañado a ti mismo. Por eso, hermano, tenemos un enemigo acérrimo. Tenemos un enemigo criminal, destructor. Y para eso tenemos las promesas de Dios. Porque en esta guerra, en este asedio del pecado, no podemos vencer por nosotros mismos. Cristo ya venció por cada uno de nosotros. Cristo padeció por cada uno de nosotros. Y por eso lo que tomamos en esta carta, en estos 3 versículos, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que amar y conocer a Dios cada día más y más. En el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, oiga bien, nos han sido dadas por su divino poder. Esto no es un conocimiento 100% humano. Este es conocimiento del Dios que hizo los cielos y la tierra. La sabiduría de Dios es la que edifica, es la que transforma, es la que verdaderamente cambia. Y luego dice que nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas o nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Me gusta esto que dice que nos han dado grandísimas y preciosas promesas. En la Biblia hay centenares de promesas, porque Dios, sabiendo que necesitamos ese aliento, esa palabra, ese sustento, si creemos, gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos. Y entre esas promesas, el Señor nos está ofreciendo su palabra para que por medio de ella, en las tribulaciones, en las enfermedades, en toda circunstancia difícil, nosotros le creamos a Dios. En el capítulo 46 del libro de los Salmos, nos está diciendo la Escritura que Dios es nuestro amparo y fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, si Él es todo eso, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Mire lo que dice el versículo 3. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. La palabra de Dios nos manda, nos enseña a que seamos sólidos, a que seamos perseverantes, a que nos mantengamos con una convicción. Aunque se pueda caer quien se caiga, y aunque podamos oír fulano que era el pastor, mengano que era aquí, que ladrón, que Dios nos manda a creer y a permanecer en Él. Aunque la tierra tiemble,
aunque la tierra sea removida, aunque brame el mar, yo debo de permanecer. Porque si permanezco en Él, Él está conmigo. No leer solamente por leer. ¿Cuánta gente sabe lo que significa o lo que dice el Salmo 91? Que dice literalmente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero, ¿entiende lo que lee? ¿Entiende lo que oye? ¿Entiende que si estamos en esta nueva vida, el que habita al abrigo del Altísimo está viviendo abrazado, bendecido, prosperado, bienaventurado, no por un político, sino por el Altísimo, por el Dios que hizo los cielos y la tierra, por el Dios soberano, por el Dios poderoso, por el Dios bendito? No es un ídolo, es un Dios real. Hemos estado predicando en tema los elegidos. Hemos estado predicando en la semana en temas llamado a la acción, para que nosotros nos determinemos si realmente estamos en esa nueva vida, en la vida del Evangelio. Pues Dios cada día tiene propósitos maravillosos para cada uno de nosotros. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahí está la escritura en el libro de Números. Y dice Pablo a Timoteo: aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Pero a veces nosotros, hermano, tenemos actitudes bien raras. Fíjese que cuando yo tenía unos 8 o 9 años, mi mamá tenía su gallinero y tenía una gallina, pero entre todas, la más hermosa la gallina. Pero tremenda gallina. Su color era, le dicen sarado, pintada de negro con blanco, un color bien bonito, grisoso. Y esa gallina hacía un gran escándalo con la apariencia de que iba a ir al nido. Y mi mamá tenía la esperanza y decía: tal vez ahora pone la zarada. Iba cantando al nido. Y salía del nido cantando. Se echaba una cadena de coros la zarada. Vayan a ver, decía mi mamá. No había nada en el nido. Nada. Y un día dijo mi mamá: esta malosa, mentirosa, mañana la comemos, cabalito. A las 12:30 nos estábamos echando un sopón de la zarada mentirosa. Hay gente en las congregaciones que anda quequerequeando. Y aquí no se siente la presencia de Dios, y me voy para otro lado, y se va para otro lado, y a los días en otro lado, y así anda quequerequeando como la zarada. ¿Entiende lo que lee? ¿Ha entendido? Y no me diga amén, porque esto cuesta lo que Pedro está diciendo en esos 3 versículos. Fuimos al aeropuerto en el año de 1995, fue en el mes de marzo. Fuimos a recoger a la hermana Xiomara y la llevamos donde unos parientes. Y la estaban esperando en Rosario La Paz con un sopón de gallina. Y aparece una gallina parecida a la zarada, cantando. Y dice la tía de la hermana Xiomara: mire, esta gallina tiene plante, pero ya va a ver qué pícara es. Mire, la gallina cantando se sube al palo y de allá del palo deja ir el huevo. Mire, esta mañosa, me dijo, la he regañado y la he sentenciado con la muerte y no hace caso, no entiende. Mañana la comemos, dijo. No, dijo, ahorita mismo
Hay que comer panes con gallina, dijo otra señora. Aquí está Xiomara y a ella le encantan. Sí, dijo, amén, dijo la hermana Xiomara. Ella que se avienta del palo y la cachan y pángale a la olla. Si usted no entiende, si es adolescente, se lo va a hartar el diablo vivo y va a vivir sus peores desgracias, porque Dios tiene planes maravillosos. Dios en su palabra nos está estimulando, nos está bendiciendo, pero hay que entender lo que leemos, lo que creemos, porque si no nos va a pasar las de esa gallina. El diablo no perdona. El que habita al abrigo del Altísimo. Bueno, dije adolescentes y jóvenes, si hay viejos arruinados también, viejos quequerequeros que no pasan de lo mismo. ¿Y por qué será, hermano? Es que fíjense que aunque ya no leímos ahí que aunque la tierra tiemble, aunque el mar se embravezca, tenemos que permanecer, tenemos que perseverar en la verdad que hemos creído. ¿Por qué? Porque estamos en nueva vida. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El viejo amargado, el viejo pícaro, la vieja mañosa, el mentiroso, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Página nueva, vida nueva, todo nuevo. Dios todopoderoso en nosotros. Amados, en la palabra de Dios está todo el bien y está aclarado para que nosotros creamos a esa verdad, vivamos en esa verdad, nos regocijemos en esa verdad, porque Dios se acerca a nosotros para que nosotros nos acerquemos a Él, y Él se alegra y Él se agrada. Pensando en esa parábola de, aunque unos teólogos dicen que no es parábola, en el Evangelio de Lucas capítulo 15 versículo 11, que habla del hijo pródigo, donde el muchacho le dice al padre: dame la herencia que me corresponde. Y como el padre tenía, se la dio. Pero usted conoce todo lo que dice el relato del Señor Jesucristo. Y hay algo maravilloso, que después que se había gastado todo, el muchacho volvió en sí. Entendió la vida que tenía con su padre. Entendió la vida que se vivía en la casa del padre. Y dice: volveré, volveré. Todo aquel que se haya descarriado, todo aquel que se haya, ¿qué le puedo decir?, menguado, hay que volver a la casa del padre. Aunque éste se llevó la herencia y no tenía derecho a nada, el padre siempre tiene. Se había gastado todo lo que le correspondía y le pudo haber dicho: papá, ya no hay nada para ti. Pero dice que a lo lejos lo vio, corrió a él, lo abrazó. Había dinero para la fiesta, había dinero para vestuario, había dinero para calzado, había dinero para prendas, había dinero para alimento, porque papá siempre tiene. Papá siempre tiene. Pero hay gente que cree que su papá es pobre, que su papá no lo quiere bendecir, que su papá lo tiene castigado, que su papá no le oye. Pero mire lo que dice, o si no, se ponen a pensar otras cosas, como quien dice que no sirve ser cristiano, o no sirve el esfuerzo de la vida cristiana. No vale la pena andar en la nueva vida. Malaquías capítulo 3 versículo 15.
Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solamente son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Así piensa aquel que está desanimado. No, tengo tantos años de ir al culto. Le dicen al líder, ya no venga, hermano. Yo siento que ya no la hago. ¿La está haciendo usted solo? ¿O queremos caminar con el Señor? No, es que fíjese que esto, lo uno y lo otro. Y llegan a pensar como están pensando los contemporáneos de Malaquías. Los soberbios son prosperados. Se van al estadio, se emborrachan, van a la discoteca, hacen aquí, se mofan de Dios y escapan. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nadie va a poder escapar del juicio de Dios. La misericordia de Dios es infinita. Y por eso dice la Escritura que Él es lento para la ira. Es lento para la ira y grande en misericordia. Estos dijeron, no sirve de nada. Hay gente, hermano, que porque dieron su diezmo por tantos años en una congregación y nunca se vio nada, están desanimados. Si usted lo dio para Dios, Dios se encargará de bendecirlo a usted. Pero hay mucha gente herida. Ahora, en el versículo 16, dice la Escritura: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. ¿Cuál es la diferencia que podemos entender en que escuchó y oyó? Es que usted puede oír cualquier cosa a lo lejos que estén comentando, pero escuchó y oyó. ¿Qué dijiste? ¿Es conmigo la plática? ¿Mencionaste mi nombre? ¿Cuál es el asunto? Escuchó y oyó. Y al escuchar y al oírlo a ellos, dice, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Teme usted a Dios? ¿Piensa usted en el nombre del Señor? ¿Hay un libro de memorias para usted? A Dios no se le olvida nada. Mardoqueo estaba temblando y Dios puso en el corazón del rey para preguntar con qué se le pagó a Mardoqueo el favor que me hizo para que no me dieran matacán los eunucos. Y le dijeron los cercanos al rey, nada, háganle una fiesta. Dijo. Hay alguien que te tiene una fiesta a ti por lo que tú has hecho. A veces no lo van a honrar de donde usted espera, pero Dios tiene, si no hay personas, habrán ángeles. Habrá una manera de Dios para honrarlo, para bendecirlo, para favorecerlo, porque hay un libro de memoria delante de Dios. ¿Qué? Si eso le parece poco, mire lo que dice el versículo 17. Y serán para mí especial tesoro
ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Dios tiene un premio. Dios tiene un plan. Y por eso le dije desde un principio que iba a recalcar en esto que dice el apóstol Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha sido dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Venimos de un mundo hostil. Venimos de un mundo que es terrible vivir en él. Si aún en el Evangelio hay personas que no entienden la nueva vida y que en vez de dar vida, ellos mismos están muertos y dan muerte a otros. Por eso en el Evangelio debemos de entender la buena vida, el gozo de la vida, el Dios que nos ha dado esa vida para glorificarle, para exaltarle, para poder buscar de Él en cada circunstancia. Y como dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Hermanos, ese Dios es real. Ese Dios del Evangelio es el Dios creador de todas las cosas. Y nosotros tenemos que entender, estamos gozando, estamos alegrándonos con esa clase de vida. ¿Hemos entendido lo que es la vida en el Evangelio? Porque de eso se trata. Dios, en su infinita misericordia, tiene planes maravillosos para que cada uno de nosotros entendamos que Dios nos ha dado esa vida. Le repito la segunda parte del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Está disfrutando usted esa vida en abundancia? ¿Tiene la plena confianza de que esa vida abundante es una experiencia y un gozo constante? Porque a veces parecemos llanta desinflada. Parecemos carro que bota aceite por todos lados y se recalienta porque medio ha comenzado el día y ya no más. Pero Dios es el mismo Dios que le dio las fuerzas a Elías. Es el Dios que sostuvo a Moisés y a su pueblo en el desierto. Es el mismo Dios de la iglesia que dijo el Señor Jesucristo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Él es el que la sustenta. Él es el que lleva, hermanos, la dirección de los que le aman y de los que le temen. Por eso Pablo escribió a los filipenses. Y no crea que Pablo estaba en una situación de alegría y de felicitación y de... No.
estaba preso. Y las palabras de Pablo a los filipenses es: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué le puedo decir? Hermano, tiene problema, regocíjese en el Señor. Hermano, tiene pobreza, regocíjese en el Señor. Hermano, te estás durmiendo, regocíjate en el Señor. Él es el Todopoderoso y fuera de mí, dijo Dios, no hay más. No hay más. Yo soy el todo en todo. Si los filósofos y los poetas y cualquier persona pensante escribe y dice algo bueno, pero nada puede superar a Dios. Nada. Así que espero que estas grandísimas promesas reveladas por el Dios Todopoderoso le sustenten, le mantengan, lo bendigan y lo prosperen en todo lo que falte de su vida. Sean 40 años que le falten, sean 50 años que le falten, o sea que se va a morir mañana, gócese. Todos estamos expuestos a la muerte. Pero el hermano William tenía fuerza y estaba joven. Mentira, tengo 62 años ya. Antes gritaba en 3, 4 cultos y no sentía nada. Hoy me duelen hasta el pelo cuando grito. Los años pesan. Pero Dios es el que da fuerza al que no tiene nada. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.